A continuación, daremos inicio a la segunda mesa titulada La Conferencia de la Haya en un Mundo Cambiante. Agradecemos la participación de los doctores César Lincoln Candela Sánchez, Cecilia Fresnedo, Mónica Herranz Ballesteros, Carmen Parra y Ada Mariscal González. Le cedemos el uso de la palabra a la doctora Ada Mariscal González, quien nos hará el honor de moderar el panel. La doctora Ada Mariscal González es personal investigador en formación, beneficiaria de beca predoctoral de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de Información. Adelante, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. En primer lugar, bueno, hacer una pequeña corrección. Ojalá ser doctora. Soy una doctoranda en Derecho Internacional Privado, actualmente personal investigador en formación. Y bueno, estamos aquí reunidos en esta segunda mesa titulada La Conferencia de la Haya en un Mundo Cambiante, en este encuentro mundial de Derecho Internacional Privado en habla hispana. El nivel ha quedado muy alto, pero vamos a intentar mantenerlo. La ocasión por la que este evento pues, se lanza es precisamente la edición del diccionario digital de Derecho Internacional Privado de la colección de la Biblioteca de Arbitraje. Y bueno, en primer lugar quería dar las gracias simplemente a la organización, especialmente a Jorge Luis Collante González, que ha estado ahí para todo, también para los que están entre bambalinas, Macarena Ruiz González, que permite que este evento se pueda desarrollar sin incidencias técnicas, y por supuesto a los panelistas, que para mí son figuras admiradas, que estudio, y que para mí es un honor poder moderar. Brevemente voy a recordar la dinámica de la mesa, muy brevemente, porque creo que las estrellas, los especialistas, los que saben del tema son ustedes. Va a haber cuatro juristas, como bien han dicho: César Lincoln Candela Sánchez, Cecilia Fresnedo de Aguirre, Mónica Herranz Ballesteros y por último Carmen Parra Rodríguez. Va a haber dos intervenciones, es decir, dos rondas de intervención. Una primera hablarán 6-7 minutos, salvo la profesora Carmen Parra Rodríguez, que podrá hablar al final de la intervención. Y posteriormente habrá pues, unos comentarios finales que durarán aproximadamente entre 2 y 3 minutos. Brevemente, por el orden de intervención, pues César Lincoln Candela Sánchez es profesor ordinario de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido muchas cosas, pero lo más destacado diría que ha sido panelista en la Conferencia de la Haya en el marco del 125º aniversario de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado en Buenos Aires. Y el título de su intervención va a ser La gestión del conocimiento sistémico y del planeamiento estratégico por la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado en su 130º aniversario, frente a algunos de los principales retos de la Agenda 2030 y de la hiperglobalización. Sin más dilación, le cedo la palabra al doctor y queda a su disposición. Muchas gracias, doctora Mariscal. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan bien? Sí, se escucha con un ligero distorsión de ruido, no sé si el resto, pero se le escucha perfectamente. Claro, muy amable, muy gentil. Bueno, en primer lugar quiero expresar mi cordial saludo y agradecimiento al doctor Collantes González, miembro del ICAP Barcelona, al profesor principal PUC, Mario Castillo. Perdone que le interrumpe, doctor. Por el público dicen que no se escucha bien. Quizás si se aleja un poco del micrófono puede... ¿Ahora está mejor? No, por aquí dicen que no. A ver, por aquí. Bueno, creo que me acerco un poquito para estar más, ahora creo que se escucha mejor, ¿sí? Ok. Bien, quiero expresar mi cordial saludo y agradecimiento al profesor Collantes González, al profesor principal Mario Castillo Freire, director de la Biblioteca de Arbitraje del Estudio Mario Castillo Freire, a la doctora Mariscal González, moderadora de la mesa número 2, igualmente a la Disculpe, señorita Macarena. perdón, es que no se escucha bien, se escucha como muy alejado, como si estuviera dentro de algo que no se oye bien el sonido.
Doctor, buenos días. Por acá le saluda Macarena. Hemos perdido la conexión con su audio. No sé si podríamos, por favor, apagar y volver a encender el micrófono. ¿Sí? ¿Está encendido? Se escucha mejor, se escucha un poco mejor. ¿Podría Perfecto, brindarnos unas palabras? ¿cómo no? Bien. Eh, Agradezco a la coordinación académica, igualmente a la coordinación técnica. Es para mí un gran honor compartir esta mesa junto a destacadas académicas como las profesoras Cecilia Fresnedo, Mónica Herranz Ballesteros y Carmen Parra. Del mismo modo, un cordial saludo a quienes nos siguen a través de la plataforma telemática Zoom y del mismo modo también un afectuoso saludo al doctor Christopher Nasconi, secretario general de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, que será precisamente el centro de nuestras reflexiones. Mi ponencia, como lo indicó la doctora Mariscal, estará referida a la gestión del conocimiento sistémico y del planeamiento estratégico por la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado en su 130 aniversario, frente a algunos de los principales retos de la Agenda 2030 y de la hiperglobalización. La Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado fue fundada un día martes 12 de septiembre de 1893, por lo que le corresponderá en septiembre del año en curso conmemorar 130 años de fértil existencia o convertido a semanas, siguiendo al secretario general Bernasconi, 6.240 semanas transcurridas hasta septiembre del 2023. Le corresponde ciertamente a la conferencia, de acuerdo a su mandato, trabajar en la progresiva unificación de las reglas del derecho internacional privado. Esta organización intergubernamental surgió en 1893, como hemos indicado, sueño e ideal de Tobias Michel Kabel-Asser, un estudioso jurista y visionario holandés, quien llegó a ser el primer presidente de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. Su obra perdura hasta nuestros tiempos, ha consolidado hasta nuestros tiempos, gracias al destacado esfuerzo de ilustres 10 privatistas internacionales que jugaron un rol de liderazgo para su nacimiento, consolidación institucional, expansión y producción, como el jurista Thomas Stoiken, Hans Manglon y el actual secretario general Bernasconi. En ese sentido, interpretando al profesor lamentablemente fallecido en este año, Jürgen Wasserloh, algunos rasgos determinantes que acompañaron al contexto de surgimiento de la Conferencia de la Haya en la última década del siglo XIX fue precisamente la convicción del poder del hombre para perseguir y alcanzar las condiciones de vida que se plantean. Otro, el concepto de Estado-Nación como un orden eurocéntrico del mundo, una visión fundamentalmente que acompaña al pensamiento jurídico sistémico del siglo XIX que dio nacimiento a la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. Luego veremos que la Conferencia de la Haya fue propiamente en ese sentido una iniciativa europea, esencia que conservó, como sostenía Bacedou, hasta el término de la Segunda Guerra Mundial, lo cual se evidencia al observar las ratificaciones de sus convenios fundamentalmente por países europeos. La transición de la Conferencia de la Haya de carácter eurocéntrico a un carácter universal, no siendo una organización del Sistema Universal de las Naciones Unidas, se empezaría a dar al término de la Segunda Guerra Mundial. En el contexto de reconstrucción por la devastación, la humanidad fue consciente de la necesidad de la cooperación internacional. A partir del trabajo de sistematización e interrelación cimentado en la universalidad, inclusividad y cooperación internacional, viene consolidando sus líneas de trabajo, arquitectura institucional, ampliando el radio de acción espacial y eficacia de sus instrumentos, dentro del cual despliega su labor técnica altamente especializada, conectando, protegiendo y cooperando, gracias a instrumentos de derecho internacional privado de gran importancia para las relaciones privadas internacionales. Merced al plan estratégico de la Conferencia de la Haya 2023-2028, se decidió adoptar también el castellano como lenguaje oficial de la Conferencia de la Haya desde el 1 de julio del 2024. Escuchamos en la exposición anterior del doctor José Antonio Caínces como él saluda precisamente el uso del castellano en el arbitraje internacional, y esto evidentemente sabemos que tendrá un efecto dinamizador ciertamente en el pensamiento jurídico latinoamericano, en gran medida
y en torno a lo que puede significar la brecha del idioma para los trabajos de la Conferencia de la Haya. En líneas generales, el nuevo Plan Estratégico 2023-2028 enlista las actividades para realizar la misión de la Conferencia de la Haya, siguiendo los desarrollos en relación al ámbito civil, comercial, identificando las necesidades prácticas de los Estados miembros que pueden beneficiarse de las soluciones normativas multilaterales. A tal efecto, se precisa en el plan que cuando existan condiciones, voluntad y posibilidad de soluciones normativas, se procederá a negociar proyectos y adoptar instrumentos normativos. Caso contrario, se procederá a desarrollar herramientas no normativas. A efectos de la auténtica eficacia del trabajo de la Conferencia de la Haya a nivel global, la universalidad e inclusividad son elementos esenciales. De ahí que en la implementación del plan estratégico de la organización continúan recibiendo los principios de cooperación, consenso, transparencia y responsabilidad. Se enlistan en el nuevo plan como objetivos estratégicos desarrollar convenios multilaterales e instrumentos que orienten las necesidades globales del derecho internacional privado, asegurar la continua efectividad y relevancia de los convenios de la Conferencia de la Haya y de sus instrumentos, facilitar representaciones diversas y la participación inclusiva, reflejando la naturaleza global de la organización y sus miembros. A la par del planteamiento estratégico, corresponde a la Conferencia de la Haya promover la gestión del pensamiento sistémico en clave de derecho internacional privado, articulándose a la Agenda 2030 para generar las condiciones hacia el desarrollo sostenible. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, si bien no es un instrumento jurídicamente vinculante, ha trazado 17 objetivos, 169 metas asociadas y varios indicadores. Entre estos objetivos se pueden enlistar la erradicación de la pobreza, del hambre, la igualdad de género, el acceso al agua limpia, el trabajo decente, también la acción frente al cambio climático, el acceso a la justicia, instituciones sólidas, así como la vinculación a través de alianzas para lograr los objetivos. Siendo la Agenda 2030 la agenda de los derechos humanos, nadie puede negarse a contribuir a la misma, participando más bien colaborativamente. Personas naturales, personas jurídicas y en especial el derecho internacional privado, tan ligado transversalmente a los derechos humanos. En efecto, siguiendo a Hans Van Loon, el secretario general de la Conferencia de la Haya, diremos que los objetivos del desarrollo sostenible encuentran en el derecho internacional privado un importante aliado desde la interseccionalidad de sus principales contenidos: la determinación de la competencia jurisdiccional o del foro, la determinación del derecho aplicable o del ius, al caso concreto, el reconocimiento de sus resoluciones extranjeras que contribuyan a clarificar ámbitos del estatuto personal, de las relaciones de familia, de los contratos, la responsabilidad contractual. De ese modo, ayuda a facilitar la coordinación de los sistemas legales y de los ordenamientos jurídicos, donde encontrar soluciones frente al trabajo forzado, las restricciones al comercio, las distorsiones en los mercados agrícolas, la litigación civil y el acceso a la justicia. Eso también se ve reflejado en el llamado a proteger a los más vulnerables, como las niñas, niños y adolescentes, por clarificar ámbitos de la relación laboral transfronteriza, el foro, el derecho aplicable a los términos y condiciones de empleo en el marco del trabajo decente. Sobre particular, en materia de el trabajo de la Agenda 2030 y el derecho internacional privado, se publicó un libro que fue gracias al trabajo del secretario general Van Loon, investigadores, y que fuera presentado en el prestigioso Instituto Max Planck de Hamburgo a cargo del profesor Carl Michels, obra de consulta obligada para la comunidad internacional en los tiempos actuales. Uno de los objetivos de la Agenda 2030 está referido a fortalecer la institucionalidad y las alianzas, queriendo destacar en esa línea la activa labor del actual secretario Bernasconi por articular las sinergias entre organizaciones internacionales. Así pueden destacarse en materia de propiedad intelectual las coordinaciones entre la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, que se materializó en la obra Guía para Jueces, Confluencia del Derecho Internacional Privado en el Derecho de la Propiedad Intelectual. Del mismo modo, las sinergias y colaboración entre la Conferencia de la Haya y UNIDROIT en los proyectos y trabajos para la determinación del derecho aplicable para los activos digitales en el marco de la economía digital van terminando las actuales coordinaciones entre ambas organizaciones. ¿Cómo incide la globalización, mejor dicho, la hiperglobalización, para orientar la gestión del pensamiento sistémico y el planeamiento estratégico de la Conferencia de la Haya? No es simple definir la globalización. Hay quienes sostienen que esta siempre ha existido. Para otros es necesario reconocer inclusive subtipos de globalización, que es económica, legal, tecnológica.
Desde otra mirada, la globalización y la integración serían par del mismo fenómeno, y ambas se relacionan con el derecho internacional privado, del modo como sostiene Richard Fentiman, profesor de Cambridge University. En tiempos recientes, el crecimiento exponencial del comercio internacional, de la movilidad humana y de las comunicaciones describe las nuevas características por las que se reconoce a la hiperglobalización, según nos dice Fentiman. A tal efecto, el derecho internacional privado se convierte en una de las soluciones al problema de la hiperglobalización, pero a la vez de un medio de promover los objetivos de la misma. Los retos de la multiplicidad por el cual las relaciones y personas no están sujetas a una sola cuestión ligada a un solo sistema legal, sino más bien en conexión con varios ordenamientos jurídicos, dificultarán el decantarnos por la conexión más significativa. ¿Debe reconstruir entonces el derecho internacional privado su metodología? ¿Cómo se ponderarán las diversidades en el contexto y ritmo de la hiperglobalización? ¿En qué caso será recomendable buscar la armonización o la deslegalización o nuevas formas o mecanismos para resolver las controversias? La interdisciplinariedad será una de las nuevas claves del pensamiento sistémico del derecho internacional privado en este mundo cambiante, entre los que tienen y los que no tienen. El mundo puesto a prueba ante las grandes crisis mundiales como la de la pandemia del COVID-19, o las que deberá enfrentar el planeta por obra de la actividad humana, para enfrentar la seguridad alimentaria, el calentamiento global, la sobreexplotación de los recursos naturales y el acceso al agua. La hiperglobalización representa muchos cambios positivos, pero a la vez complejidades que atender y resolver, requiriendo soluciones sistémicas, nuevos saberes y soluciones, partiendo de interpelarnos sobre la vigencia de algunas de las soluciones tradicionales del derecho internacional privado, y ver cómo empiezan a germinar las condiciones hacia un nuevo pensamiento sistémico del derecho internacional privado en el camino hacia transformaciones radicales, impuestas por los factores dinámicos, donde las leyes y las tecnologías van desdibujando las fronteras físicas bajo el imperativo de la integración y la universalidad, las que determinarán que la labor desde la Conferencia de la Haya sea esencial. De un viaje al futuro que se empieza a realizar en el presente, en los siguientes 130 años, o haciendo la conversión en las próximas 6.240 semanas, como dice Bernasconi, una gran proporción de las jóvenes generaciones estarán en África, haciendo necesario que el derecho internacional privado incorpore desarrollos desde una perspectiva africana, abriendo el diálogo con el panafricanismo en el que se valíen soluciones africanas para problemas africanos, siendo necesaria la cooperación judicial, compartir recursos, la credibilidad en la aplicación del derecho extranjero y la legitimidad de las Cortes Nacionales. La Conferencia de la Haya ponderará la necesidad de formalizar probablemente una nueva oficina regional para el continente africano y quizás también en otros lugares, dotándoles del presupuesto y personal necesario, contando con el acompañamiento y espaldarazo seguramente de los Estados miembros. Concluyo indicando que Tobias Michel Karel Asher puede ser considerado con justa razón el padre fundador de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. La aplicación universal tuvo un gran impacto para la europeización del derecho internacional privado que inspiró en sus inicios las interacciones propias del pensamiento sistémico de la Conferencia de la Haya. El desarrollo de convenciones e instrumentos conforme al estatuto constituye el trabajo normativo de la Conferencia de la Haya que incluye el marco de la cooperación para coordinar entre diferentes sistemas legales, promover la buena gobernanza y fortalecer el Estado de Derecho. El trabajo no normativo de la Conferencia de la Haya se focaliza a desarrollar y suministrar instrumentos no vinculantes, non-binding instruments, como las leyes modelo, los principios y las guías de buenas prácticas. El derecho internacional privado se articula en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el fortalecimiento de los derechos humanos y fundamentalmente a través del acceso a la justicia. En la idea global, la razón de ser del derecho internacional privado contemporáneo, como disciplina que aborda las diferencias normativas, instituciones jurídicas, categorías y valores, desde la coordinación de los sistemas y esfuerzos varios, para encontrar aproximaciones frente a las políticas y las diferencias y la hiperglobalización, encuentra un principal aliado en la tradición, modernidad y trabajo constante, técnico y especializado de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. Importante foro internacional y organización intergubernamental modelo para alcanzar un alto grado de certeza, seguridad jurídica, universalidad, inclusividad y cooperación en las relaciones privadas internacionales presentes y futuras. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Lincoln Sánchez. Yo creo que dando unas breves líneas sobre lo que ha comentado
en su intervención. Hablamos sobre el recorrido de la Conferencia de La Haya desde su creación y hasta su reciente cumpleaños, hasta sus 130 años de historia, recalcando sobre todo pues, cómo se ha llevado a cabo esta progresiva unificación de las reglas de derecho internacional privado, cómo se ha llevado a cabo la consolidación, cómo se ha pasado de un concepto más eurocéntrico a más universal, cuáles son los valores fundamentales que han inspirado todos estos cambios, ese efecto dinamizador del que nos hablaba, y finalmente, en breves palabras, ha intentado incorporar pues, la Agenda 2030 y cuál es el futuro que le depara a la Conferencia de La Haya en sus próximos 130 años de historia, que esperemos que cumpla. A continuación, bueno, le damos las gracias por su intervención. A continuación va a hablar la doctora doña Cecilia Fresnedo de Aguirre, que bueno, en breves líneas también es miembro del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de los Estados Americanos, es catedrática de Derecho Internacional Privado de la Universidad de la República de Montevideo y ha sido representante de Uruguay en varias de las reuniones de la Conferencia de La Haya en Derecho Internacional Privado. Sin más, adelanto el título de su intervención, que es las soluciones que ofrece la Conferencia de La Haya en un mundo cambiante, que es precisamente el título de esta segunda mesa, y le agradezco su presencia y le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mariscal González. Creo que tengo 6 minutos, ¿verdad?, para exponer. Sí. Bueno. Unos 6, 7, no se preocupe. Perfecto. Bueno, como todos saben, vivimos en un mundo que cambia cada vez en forma más acelerada, particularmente en las últimas décadas, donde las realidades y las necesidades de las personas, de las familias, de los comerciantes, se adelantan a las respuestas que dan las normas en general y en particular, en lo que a nosotros atañe, las normas de derecho internacional privado, tanto convencionales como autónomas de cada país. En otras palabras, la realidad avanza más rápido que el derecho positivo, el derecho codificado. Asimismo, la tecnología avanza de manera exponencial, lo que hace que las normas jurídicas queden rezagadas respecto de la utilización de las nuevas tecnologías que nos ofrece la ciencia. Lo mismo ocurre con los cambios en materia social, familiar, económica, cultural, donde los cambios hacen que las normas positivas queden desactualizadas y a veces directamente inaplicables. Por otro lado, los procesos de codificación son en general lentos, en particular los de negociación y aprobación de las convenciones, cualquiera sea el foro de codificación, y más lentos aún son los procesos de ratificación o adhesión por los estados, lo que hace muy difícil modificarlas una vez que han sido aprobadas e incorporadas a los ordenamientos jurídicos estatales. Pero el derecho, si bien se caracteriza por su estabilidad y permanencia, no puede, en mi opinión, permanecer estático frente a los cambios de la realidad, sino que debe ajustarse a ella, mediante las modificaciones, sustituciones y adaptaciones necesarias en cada tiempo y lugar. Frente a la realidad descrita, la Conferencia de La Haya trabaja en forma incesante para ofrecer soluciones convencionales nuevas y ajustadas a las necesidades que se van generando en la sociedad, así como para garantizar el buen funcionamiento de los convenios ya existentes. Quiero poner el énfasis en este último punto. Por supuesto que los trabajos legislativos son muy importantes, tanto los de hard law como los de soft law, o sea, tanto las convenciones que todos conocemos, como los principios y otros instrumentos que elabora la Conferencia de La Haya, ¿verdad? Y vemos, si analizamos la lista de convenios aprobados en el ámbito de la Conferencia de La Haya, vemos la evolución y cómo se ajusta
esa evolución a las nuevas realidades. Voy a poner solo un ejemplo. La Convención sobre la Validez del Matrimonio de 1902 y los estudios que se están llevando a cabo acerca de las uniones convivenciales. Una realidad que por supuesto ha existido siempre en este mundo, desde que el ser humano está sobre la Tierra, pero que no ha sido reconocida abiertamente hasta tiempos más recientes. Lo mismo en materia de protección de menores, vemos que desde los comienzos de los trabajos de la Conferencia de La Haya, la conferencia se ha ocupado de estos temas a través de múltiples convenciones que desde 1902 a la fecha se vienen elaborando y aprobando. Pero quiero poner el énfasis en los trabajos post-convenio. ¿Por qué? Porque me parece que eso es fundamental para mantener vivos y útiles los convenios ya existentes. Esa desactualización de los convenios que se produce porque la realidad social, tecnológica, familiar, económica avanza más rápido que el derecho positivo, se puede ver, creo yo, equilibrado, compensada por los múltiples trabajos post-convenio, los servicios post-convenio que ofrece la Conferencia de La Haya. Bueno, y son 6 minutos y corto acá y dejo posteriores comentarios para las siguientes intervenciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Cecilia Fresnedo. Bueno, si bien en primer lugar el interviniente César Lincoln, Candela Sánchez, se centró en esa evolución del nacimiento hasta la actualidad y qué le depara el futuro, creo que muy convenientemente ha recogido el testigo la catedrática Cecilia Fresnedo y ha hecho una reflexión sobre el cambio, la vorágine en la que estamos sumidos en la realidad, en el día a día, y cómo la Conferencia de La Haya, gracias a esos trabajos, esos servicios post-convenio, hacen adaptable, hacen que a pesar de lo arduo que es adoptar un convenio por todos los trámites que requiere, por la necesidad de consenso, por la necesidad de adhesión, pues que puedan seguir aplicándose en la práctica. Y nos mencionaba, por ejemplo, pues la protección de menores, que sé que es un tema que ha trabajado muchísimo nuestra siguiente interviniente, Mónica Herranz Ballesteros, cuyo convenio es de 1902 y sigue siendo aplicable pues más de 100 años más tarde. Entonces, bueno, ahora pasamos a la tercera de las intervenciones. Hablamos de la doctora doña Mónica Herranz Ballesteros, es profesora titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. Tiene numerosas publicaciones y estancias, así de varios proyectos. Su tesis ya trató el interés del menor en los convenios de la Conferencia de La Haya en Derecho Internacional Privado. También tiene un libro publicado sobre este mismo tema. Y brevemente, el título de su intervención va a ser la influencia de la labor de la Conferencia de La Haya en los textos relativos a la cooperación judicial civil para la creación del espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea. Sin más dilación, le cedo la palabra y muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Bueno, buenas tardes a todos y lo primero es, ¿me escuchan bien? Sí, se me escucha bien. Bueno, pues primero muchísimas gracias a los organizadores de este evento, gracias a Jorge Luis Collantes y gracias también, por supuesto, a Ada Mariscal sus amables palabras. Y estoy realmente muy contenta por compartir mesa con tan ilustres colegas como Cecilia, como César Lincoln y como la profesora Carmen Parra, y por supuesto también todos aquellos que han intervenido en la mesa número 1, que ha sido absolutamente un lujo. Yo simplemente les quiero dar una serie de ideas, espero estar en tiempo y si no, por supuesto, Ada, llámeme la atención sin ningún problema, sobre la contribución que ha tenido la Conferencia de La Haya en determinados textos de la Unión Europea en la construcción de ese espacio de libertad, seguridad y justicia, que ya un ponente de la Mesa 1 ha resaltado la importancia de los textos legislativos de la Unión Europea en el ámbito de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros y la repercusión que puede tener extra también.
Desde luego, la evolución que ha tenido la Conferencia de la Haya en los textos de la cooperación judicial civil o en los textos de este sector de la Unión Europea se ha ido proyectando en las diferentes etapas por las que las dos organizaciones han ido pasando. Pero lo que sí se puede lanzar como idea de principio, y creo que esto es una idea importante, es cómo esa relación a lo largo del tiempo se ha ido fortaleciendo y se ha ido consolidando. Pero ¿por qué es importante la labor de la Conferencia de la Haya para la Unión Europea en un mundo, como ha indicado la doctora Fresnedo, tan cambiante? Pues bien, la Conferencia de la Haya sin duda se ha convertido en una plataforma en la que intervienen países de los distintos continentes y de hecho, como ha recordado el doctor Lincoln, en el plan estratégico, si ustedes lo leen, que se publicó en junio pasado, en 23 creo, un plan estratégico que abarca los años 2023 al año 2028, hay dos pilares fundamentales que él ha resaltado. Por un lado, la universalidad, elemento que no es en absoluto novedoso. La universalidad ha conllevado cambios de distinta índole en la Conferencia de la Haya, muy diferentes y muy importantes, dibujando un escenario de heterogeneidad jurídica realmente destacable por la gran cantidad de estados de diferentes continentes que forman parte de la misma. Y junto con esa universalidad, sin duda, la inclusión. La inclusión es otro pilar fundamental del plan estratégico que tiene que ver, desde luego, con esa universalidad. Por lo tanto, si ya vemos que la Conferencia de la Haya es una plataforma importantísima, puede afirmarse sin reparos que la Conferencia de la Haya es un puente hacia el exterior, de cooperación desde la Unión Europea hacia los denominados terceros estados. Pero para que esta idea realmente tenga sustento, desde luego hay que recordar cómo lo que se está produciendo es una mayor atribución por parte de los Estados miembros de las competencias de esos Estados miembros hacia la Unión Europea para reglamentar las relaciones europeas de naturaleza personal y de naturaleza patrimonial. Y esa acción ad intra requiere una proyección ad extra y los instrumentos finalizados por la Conferencia de la Haya aseguran un marco jurídico muy apropiado para que empresas y particulares se vean en cierta medida protegidos o al menos con un marco común. Lanzando ya estas ideas, si pasamos al tema de los objetivos, muy brevemente. Los objetivos de la Conferencia de la Haya, como se ha, yo creo, mencionado aquí anteriormente por el doctor Lincoln, es la unificación de las normas de derecho internacional privado y eso está presente ya en su estatuto. Los objetivos de la Unión Europea no son exactamente esa unificación de normas de derecho internacional privado, sino que esto es un medio. El objetivo es la creación del espacio de libertad, seguridad y justicia y esa unificación a través de normas comunes de conflicto de jurisdicciones y de conflictos de leyes es no un fin, sino un medio. Ahora bien, siendo estos objetivos más o menos diferentes, lo cierto es que ambas instituciones han aunado esfuerzos en el establecimiento de normas que vengan a regular las relaciones privadas internacionales. Bien, retrotrayéndome al título de la intervención que les ha indicado la profesora Mariscal, simplemente voy a hacer una referencia muy breve, luego si quieren podemos profundizar más en ello, en las etapas de evolución y en la influencia. Hay una primera etapa en la que los Estados miembros son los Estados miembros de la Unión Europea quienes negocian esos convenios internacionales elaborados en la Conferencia de la Haya, Estados miembros que además estaban vinculados en un número muy importante de convenios realizados en la conferencia y la Unión Europea estaba como simple observadora. Pero aún aquí, desde luego, la influencia de esos convenios, y por ejemplo podemos hablar del convenio sobre obtención de pruebas en el extranjero o el convenio sobre documentos, sobre el traslado de documentos públicos, la notificación de documentos de la Conferencia de la Haya, incide de manera directa en los trabajos de la Unión Europea. Y hay una segunda etapa que para nosotros es la fundamental, el Tratado de Ámsterdam. El Tratado de Ámsterdam supone la comunitarización del derecho internacional privado, es el momento en el que la Unión Europea asume esas competencias ad intra y es necesario un reflejo ad extra. Y aquí hay dos situaciones. Textos convencionales de la Conferencia de la Haya que son anteriores al Tratado de Ámsterdam, pero cuyas materias posteriormente pertenecen o pasan a pertenecer a la Unión Europea.
Entonces, aquí tenemos ejemplos de cómo la Unión Europea ha ido, porque hay una clara influencia de estos textos de la Conferencia de La Haya, y ha ido buscando mecanismos para invitar, por ejemplo, en el caso del convenio de 1996 sobre protección de menores, a que los Estados miembros ratifiquen ese convenio, o el mecanismo que se ha llevado a cabo para la ratificación de terceros estados del Convenio de La Haya de 1980, con ese artículo 38 que realmente, y el dictamen del Tribunal de Justicia, que, si me lo permiten, realmente supone una complicación importante a la hora de vincularse a ese texto, a ese Convenio de La Haya de 1980 por parte de terceros estados, y que esa vinculación quede establecida para los Estados miembros. En segundo lugar, desde luego, los tratados que tenemos después del Tratado de Ámsterdam, o los convenios después del Tratado de Ámsterdam. Aquí tenemos convenios en los que se establecen una serie de cláusulas que permiten que la Unión Europea pueda adherirse a estos convenios internacionales con la vinculación que ello supone para los Estados miembros, y que así se ha hecho, por ejemplo, con el importante convenio sobre elección de foro del año 2005. Hay que tener en cuenta que estos vasos comunicantes, es decir, hay una importante influencia de la Conferencia de La Haya, de estos convenios en la Unión Europea, y luego es cierto que veremos en su caso, o podemos poner encima de la mesa en su caso, como también determinados aspectos de determinados reglamentos de la Unión Europea inciden posteriormente también en los textos de la Conferencia de La Haya. Y la tercera y última etapa, y con esto perdónenme que me he excedido 2 minutos, sería cómo la Unión Europea entra a formar parte del Estatuto de la Conferencia de La Haya, de manera que ya es un miembro de pleno derecho, supone un cambio importante en las sinergias, incide en los instrumentos jurídicos que se finalizan por parte de las distintas organizaciones, y, por ejemplo, pues tenemos un convenio muy importante que ha sido citado aquí en varias ocasiones, que es el convenio de 2 de julio de 2019, es el reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras en materia civil y comercial. Posteriormente, si tengo un tiempito, les pondré algunos ejemplos sobre la incorporación de los textos en cuestión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, en esta última intervención podemos destacar ese análisis, ¿no?, de la ambivalencia de cómo ha ido avanzando la Conferencia de La Haya y cómo ha ido avanzando la Unión Europea, y cómo ha habido diferentes etapas en las que se han ido relacionando y bebiendo la una de la otra. Ha subrayado también la doctora Mónica Herranz Ballesteros estos distintos continentes que forman parte y que ha dado lugar a esta afirmación de la universalidad para la Conferencia de La Haya, que a su vez ha dado lugar a una heterogeneidad evidente por la diferente pertenencia de los estados parte de la Conferencia de La Haya, y esta inclusión que se intenta llevar a cabo, con unas repercusiones ad extra y ad intra, que muy bien ha señalado, sobre todo a partir del momento del Tratado de Ámsterdam, en el que muchas de las competencias legislativas las asume la Unión Europea, y eso provoca que distintas situaciones, en función de si los convenios han sido adoptados antes del Tratado de Ámsterdam o después del Tratado de Ámsterdam, también ese intento, sobre todo con los tratados de después del Tratado de Ámsterdam, de esa forma de intentar auspiciar que se adhieran los distintos estados, como se nombró el convenio de 1996 de protección de menores. Estamos esperando a la cuarta interviniente, que es la profesora, la doctora Carmen Parra Rodríguez, que está literalmente aterrizando de un avión, y ya habíamos previsto esta situación. Entonces les pediría a los intervinientes que esta segunda ronda la hicieran ahora, a pesar de que nos falta una última pata de la primera ronda, y después termináramos con los comentarios, con la intervención de la profesora Parra Rodríguez, si les parece bien.
y si les parece bien, también podemos empezar con el mismo orden. Primero serían los comentarios finales, las reflexiones finales de César Lincoln y Candela Sánchez, después Cecilia Cusnedo Aguirre y después, por último, Mónica Herranz Ballesteros. Les cedo la palabra y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Magistral. Igualmente, saludar las intervenciones de las profesoras Cusnedo y Mónica Herranz, ciertamente muy importantes, muy interesantes desde el ámbito de lo que es la visión de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. Yo quiero fundamentalmente volver un poco al punto de lo que significa la loable obra de la Conferencia de la Haya en cuanto a lo que significa los instrumentos de hard law. Por ejemplo, precisamente respecto a los tiempos que puede significar y que toma una negociación en el ámbito de la universalidad, sí, pero también en el ámbito de la diversidad dentro de la universalidad. Por ejemplo, el convenio sobre reconocimiento de sentencias judiciales en asuntos civiles o comerciales, justamente fue una de las primeras iniciativas que Tobias Asher planteó dentro del ámbito de la Conferencia de la Haya en 1893, una propuesta de un convenio fundamentalmente de carácter judicial, con el que aspiraba a dar, digamos, el primer paso hacia la codificación de los temas del derecho internacional privado. Bueno, esto que se planteó en 1893 finalmente encontró un terreno fértil en el 2019, cuando se aprueba propiamente el convenio antes indicado de reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales y leyes arbitrales. Sentencias judiciales en asuntos civiles o comerciales. De otro lado, también este particular, la complejidad que puede significar también llevar a cabo la negociación de ciertos temas. Hoy los ámbitos inherentes a la gestación por sustitución, por ejemplo, puede abrir todo un terreno en el que ya de por sí resulta siendo también a las delegaciones de los Estados miembros temas de permanentes consultas y evidentemente también que marca un poco el paso de lo que es los avances respecto a la codificación en esta materia. En el Perú, por ejemplo, existe a nivel institucional propiamente una comisión institucional, interinstitucional, encargada de lo que es propiamente la promoción de los convenios de la Haya de Derecho Internacional Privado, y esto en alguna forma plantea en gran medida una arquitectura institucional evidentemente para lograr prontamente las coordinaciones a nivel del Estado y a nivel de los distintos actores concernidos con la temática de la codificación para generar una posición nacional, una posición país respecto a los convenios, a los intereses de las leyes y también definir las líneas respecto a lo que es la posición y la participación de nuestro país en el ámbito de este foro tan importante. Debo referirme también respecto a lo que puede significar, por ejemplo, los vasos comunicantes con el foro en el plano interamericano, ¿no? De la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. Bueno, sin duda, en sus orígenes, en sus actos fundacionales, se recogió en alguna forma un acontecimiento que se presentó por vez primera, y es que en el ámbito de Sudamérica se dieron los primeros pasos para la codificación a través del tratado, de los trabajos preliminares hacia el Tratado de Lima de 1877 y 1878, con una propuesta de normas materiales y conflictuales dentro de la efervescencia por la codificación alentada del panamericanismo. Si bien es cierto, este tratado no alcanzó a ver la luz, sin embargo, sentó las bases luego para una obra muy importante de los tratados de Montevideo, obra del Congreso de Montevideo desde la perspectiva latinoamericana. Y en gran medida, luego de ello, y en especialmente también, hoy por hoy, los países del continente procuran también establecer los vasos comunicantes en cuanto a los foros, tanto regionales como el foro propiamente de alcance universal, como es el de la Conferencia de la Haya, en sus dimensiones más importantes. Bien, muchas gracias.
Muchas gracias por estas reflexiones finales que tratan de, ¿no? de llevar al ámbito iberoamericano estos vasos comunicantes del que hablaba Mónica Herrán Ballesteros, y del que también de alguna manera planteaba en su intervención Cecilia Fresnedo, cerrando este círculo virtuoso. Y bueno, a continuación le cedo la palabra a doña Cecilia Fresnedo de Aguirre con sus comentarios finales. Muchísimas gracias a uno y a otro. Muchas gracias. Quería decir que mi intervención anterior, con los nervios de ajustarme al tiempo, omití los agradecimientos de rigor, o sea que me sumo para no reiterar a los que han hecho mis colegas, estimados integrantes de este panel, y disculpen la omisión. Yendo a algunos ejemplos concretos de lo que decía en mi primera intervención, de la gran labor de la Conferencia de La Haya para acompañar los procesos de cambio vertiginoso del mundo en que vivimos. En el campo legislativo o de codificación, quiero señalar el estudio que está realizando la Conferencia de La Haya en materia de gestación por sustitución y la filiación que se deriva de ella, ¿verdad? Y creo que es un ejemplo, sin perjuicio de otros temas en que está trabajando la conferencia, es un ejemplo de cómo la Conferencia de La Haya pretende, busca y da respuestas a temas que van apareciendo en el escenario mundial y por consecuencia en el escenario jurídico. Como ustedes bien saben, es un tema que surge cuando la ciencia crea distintas formas de reproducción humana asistida, incluyendo la gestación por sustitución, lo cual genera diversos y complejos problemas jurídicos, incluyendo, por supuesto, los problemas de derecho internacional privado. ¿Por qué? Y porque estas formas de reproducción humana asistida muchísimas veces transponen fronteras jurídicas. ¿Por qué? Porque cada Estado, no tenemos un instrumento internacional ni de hard law ni de soft law que regule esta cuestión, y por tanto cada país tiene sus propias normas, algunas mucho más limitativas que otras, y entonces las personas buscan respuesta a sus necesidades y deseos en otro país, y eso genera problemas jurídicos enormes, en particular problemas de derecho internacional privado muy difíciles de resolver. Creo que la conferencia está trabajando espectacularmente sobre este tema, con un magnífico grupo de expertos, entre los cuales voy a mencionar a las dos expertas que están trabajando en ese grupo por Latinoamérica, que son las profesoras Nieve Rubaja y María Mercedes Albornoz, de Argentina, ambos, aunque Mercedes vive hace ya muchos años en México, para mostrar cómo ese grupo incluso es abarcativo de distintas regiones, de distintas áreas geográficas. Creo que sería un aporte fantástico si la Conferencia de La Haya logra un final feliz a este gran esfuerzo y logra obtener una convención. Y con respecto a los servicios post-convenio a los que yo me refería, que ofrece la Conferencia de La Haya, creo que son magníficos, absolutamente fundamentales para la buena aplicación de los convenios ya existentes. Son una forma muy creativa, creo yo, y útil de garantizar, como se dice la propia conferencia en su página web, garantizar la aplicación y el funcionamiento efectivo de sus convenios e instrumentos. Son varios esos servicios. Por ejemplo, la conferencia organiza diversas reuniones de comisiones especiales para revisar el funcionamiento práctico de muchos de sus convenios e instrumentos principales, en los cuales se adoptan conclusiones y recomendaciones
que apuntan a promover buenas prácticas y a mejorar su funcionamiento. Esto lo dice la conferencia, no lo digo yo, en su página web, pero me parece muy importante destacar. La conferencia no para de trabajar en este sentido. Para octubre del presente año está programada una reunión de la Comisión Especial sobre el convenio sobre sustracción de niños de 1980 y el convenio sobre protección de niños de 1996. Y para el próximo mes de julio del 2024, una reunión de comisión especial sobre los convenios de notificación de 1965, el de pruebas del 70 y el de acceso a la justicia del 80. Fíjense en cómo esto es una forma de hacer que estos convenios que van cumpliendo sus años se mantengan actualizados y que su aplicación sea adecuada y efectiva. Bueno, ni qué decir de las publicaciones, de informes explicativos de cada convenio e instrumento que elabora la conferencia, que me parecen de una actualidad absolutamente fundamental para la interpretación y el funcionamiento de los convenios, y ello queda demostrado por la frecuente referencia que encontramos a dichos informes, tanto a nivel doctrinario como jurisprudencial. En Uruguay, mi país, eso ocurre permanentemente, y supongo que es general en todos los países que aplican las convenciones, ¿verdad? También la conferencia ha publicado manuales prácticos, guías de buenas prácticas y otros documentos de gran utilidad. Es decir, como dice la propia conferencia en su página, su objetivo es no solo promover los convenios e instrumentos, sino también ayudar a que su aplicación sea correcta y su funcionamiento eficaz. En cuanto al uso de la tecnología, yo mencionaba en mi intervención anterior cómo la tecnología avanza de una manera exponencial y los textos convencionales a veces quedan un poco rezagados en cuanto a que no mencionan la utilización de esa tecnología, ¿verdad? También se establece en la página web, por la propia conferencia, que los convenios e instrumentos se redactan de manera neutra en cuanto a la tecnología en la medida de lo posible, ¿verdad? Y este enfoque garantiza que las tecnologías que no se preveían cuando se negociaron los convenios e instrumentos puedan igualmente aprovecharse para facilitar su aplicación y funcionamiento eficaz. Sobre este tema, concretamente, y en materia de cooperación judicial internacional, estamos trabajando en el Comité Jurídico Interamericano de la OEA, y ese tema está a mi cargo, soy la relatora, Tecnología y Cooperación Judicial Internacional. ¿Por qué? Porque a veces las convenciones, tanto las universales de la Conferencia de La Haya como las regionales de la OEA, y subregionales del Mercosur, por ejemplo, a veces no prevén el uso de la tecnología, pero tampoco lo prohíben. Se tramitará el exhorto vía autoridad central, pero vía autoridad central no implica que tenga que ir una carpeta a papel, puede ser un documento adjunto a un mail, ¿verdad? Se puede usar la tecnología en este sentido. En fin, todo eso creo que es algo muy importante y la Conferencia de La Haya está trabajando intensamente y dispone de una cantidad de mecanismos como el ISAPORT, Sistema Electrónico de Gestión de Casos, Comunicación Segura para el cobro transfronterizo de alimentos, la IAP para las apostillas electrónicas, el INCADAT, muy conocido y utilizado, base de datos de jurisprudencia sobre sustracción internacional de niños, en fin, y otras cosas. No sé cómo estoy de tiempo, Ada, por favor. Creo que ya me estoy pasando. Estamos bastante justitos porque tenemos la intervención de Carmen y su intervención. A modo de ejemplo, hay muchos otros servicios que brinda la conferencia post convenio, pero estos simplemente que mencioné son a modo de ejemplo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora quedan las reflexiones finales de doña Mónica Ranz Ballesteros y después procederemos a la presentación de la última de las panelistas, Carmen Parra Rodríguez, brevemente. Primero le cedemos la palabra a Mónica Ranz y después ya continuamos. Gracias. Bueno, yo voy a ser muy breve para que tengamos tiempo para escuchar a Carmen Parra.
Bueno, yo les comentaba que quería ponerles algunos ejemplos sobre la influencia real, sobre la influencia de los textos de la Conferencia de La Haya en los instrumentos de cooperación judicial civil, partiendo de esa introducción o desarrollo que hemos hecho antes. Yo les invitaría a que vieran, por ejemplo, cómo se ha incorporado una incorporación mediante una remisión que se hace en una norma europea al convenio de la Conferencia de La Haya de 1980 sobre sustracción, el reglamento Bruselas II-TER. Es muy interesante cómo se hace esa remisión a ese convenio y cómo se adapta a la integración europea la respuesta del convenio de La Haya de 1980, por ejemplo, con la adaptación de la excepcional retorno del famoso artículo 13.1 letra B, sobre el que, por cierto, existe una guía práctica de buenas prácticas muy interesante, como creo que ha comentado la doctora Fresnedo. Entonces, es muy interesante ver cómo se hace esa remisión, cómo la Unión Europea incorpora en Bruselas II-TER esa remisión al convenio de La Haya, y también, por supuesto, es interesante ver la incorporación que hace la Unión Europea, ya una remisión en bloque a, por ejemplo, el convenio o el protocolo, sobre ley aplicable a los alimentos. Realmente es que en este caso estamos viendo cómo la Unión Europea está tomando esos instrumentos y bueno, pues poniéndolos en aplicación en el marco ya de integración europea. ¿Y hacia dónde va la conferencia si lo relacionamos con la Unión Europea? Y con esto finalizo. Bueno, pues es importante, como hemos venido diciendo, fijarse desde luego en el plan estratégico, es muy importante. Hay que tener en cuenta que ya estamos en una organización con 90 estados parte de la misma, 150 estados que se han visto afectados por alguna de las actuaciones, ya sea porque es estado parte o porque está vinculado por alguno de los convenios internacionales. Por lo tanto, realmente una plataforma importantísima. Y si lo relacionamos con la Unión Europea, pues simplemente referirme a la propuesta reciente de influencia de la Conferencia de La Haya en la Unión Europea, por ejemplo, en la protección de adultos vulnerables, la estrategia de la Unión Europea sobre los derechos de las personas con discapacidad, para los años 2021-2030, la Comisión trabajará con los Estados miembros para aplicar el Convenio de La Haya de 2000 como medio para reforzar la protección de los adultos. Eso, por un lado, en un tema. Y luego, en otro tema que ha traído a colación la doctora Fresnedo, son los trabajos de la Conferencia de La Haya en materia de determinación de filiación y cómo influyen en la propuesta de la Comisión sobre un instrumento que por el momento es una propuesta, pero sobre un instrumento sobre determinación de la filiación y en particular la importancia que tiene para el tema concreto de la maternidad subrogada. Por lo tanto, volvemos a ver esa influencia, esos vasos comunicantes entre una y otra organización. Desde luego me parece que hay que seguirlo, que es sin duda importantísimo el trabajo de la Conferencia de La Haya y esa influencia en la Unión Europea, y a la recíproca esa influencia de los instrumentos de la Unión Europea en los planes también de la Conferencia de La Haya. No quiero quitarles más tiempo y muchísimas gracias por la atención. Gracias. Muchísimas gracias, Mónica Ranz Ballesteros. Ahora vamos a proceder a la última intervención. Brevemente voy a presentar para que pueda utilizar su tiempo y pueda ilustrarnos sobre este interesantísimo tema. La doctora doña Carmen Parra Rodríguez, profesora titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad Abad Oliva de CEU Barcelona y es una exdelegada de España en la Conferencia de La Haya. Brevemente el título, es decir, el tema que va a abordar es el papel de la Conferencia de La Haya en la creación de derecho internacional privado, centrándose concretamente en la aportación de la Academia Hispana, España e Iberoamérica. Muchísimas gracias por acceder a la invitación y bueno, no resumo las breves ponencias de los anteriores porque si no, no tendría ningún tiempo para poder exponer sus ideas. Gracias, les cedo la palabra. ¿Me escucháis? ¿Se me escucha? Vale, habrá bastante ruido alrededor. Voy a intentar acercarme mucho al micrófono para que no interfiera en lo que yo pueda aportar dentro de esta interesante conferencia. He tenido la ocasión de oír a mis compañeras en la segunda ronda y desde luego el nivel es muy alto. Yo sobre todo, una vez que se ha visto la importancia que tiene la Conferencia de La Haya
en la creación del derecho internacional privado, digamos que es nuestra ONU particular, donde, como ha dicho bien la doctora Herranz, tenemos 90 países y un número de convenios muy elevado que además nos permiten facilitar nuestra vida en las relaciones internacionales. Me gustaría centrarme sobre todo en la importancia que ha tenido la Academia Hispana dentro de la formación de toda esta normativa. Y sobre todo, y así junto la primera con la segunda intervención, ver hacia dónde tiene que ir el futuro de esa colaboración. Tengo que decir al respecto que en la conferencia de La Haya, aunque no lo sepamos o no nos hayamos parado a pensarlo, hay 8 estados francófonos frente a 14 estados anglófonos y 15 estados hispanoparlantes. Es decir, somos mayoría. Y esto no se ha reflejado, o no se ve reflejado, para empezar, en las lenguas oficiales de la Conferencia de La Haya, que son el inglés y el francés. Tengo que decir que a ese respecto, en el año 1997, el Estado español hizo una apuesta por acercar la Conferencia de La Haya a la comunidad hispanoparlante, y desde entonces se ocupa de la traducción de todos los documentos al español. Esto, sin lugar a dudas, ha sido un gran avance en cuanto que podemos tener acceso a textos que anteriormente solo nos llegaban en unas lenguas ajenas a nuestra lengua, pero con algo más. Es decir, no solo tenemos que pensar que es una traducción literal, es que muchas veces los conceptos jurídicos que se encuentran detrás de esas traducciones o de esas normas en otras lenguas tampoco se acercan en muchas ocasiones a los conceptos que nosotros tenemos dentro de nuestra normativa y dentro de nuestra cultura legislativa. De ahí la importancia de alguna manera, de darle fuerza al español dentro de una organización tan importante como es la Conferencia de La Haya. Otro punto importante que quiero destacar ha sido la presencia de eminentes relatores dentro de los convenios de La Haya. Voy a citar a título de ejemplo como el profesor Parra Aranguren participó como relator en la Convención sobre Adopción de 1993, o la participación de la profesora Elisa Pérez Vera en la sustracción de menores, o de la profesora Alegría Borràs dentro del último convenio de 2007 sobre alimentos. Todo esto nos da a entender que somos importantes, ya no solo los hispanos, sino los académicos dentro de esta conferencia, y cómo podemos, desde nuestra perspectiva, dar peso y darle importancia a unas materias que desde luego figuran entre los convenios más exitosos en cuanto a firma dentro de la organización. De la misma manera, quiero recordar la traducción de textos que hicieron en su día los profesores González Campos y la profesora Alegría Borràs, traduciendo los textos en papel en aquel momento, que todavía no estábamos tan avanzados tecnológicamente, para de la misma manera poder acceder de una manera directa a las normativas que se encontraban en el momento de su traducción. También quiero destacar la importancia de la creación de la figura del representante para América Latina y el Caribe, que recae en la figura de Ignacio Goicoechea, que desde 2005 lleva a cabo una labor de recopilación, de impulso, de mostrar qué es lo que se hace, sobre todo en materia de protección de niños, dentro del área iberoamericana, en el que, por supuesto, nos incluimos toda la comunidad dentro de nuestros valores culturales y dentro de los valores legislativos que defendemos al respecto. Por ello, ¿cuál sería el futuro que tenemos? ¿Sí, Ada? ¿Quieres decirme algo? No. Quiero dar el segundo paso. Entonces, ¿qué es lo que nos depara el futuro?
Yo creo que ahí es donde tenemos que hacer una apuesta muy importante por dar voz a nuestra comunidad. Quiero decir que hasta ahora, desde mi punto de vista, y sobre todo pude apreciarlo de manera muy directa en mi participación dentro del Convenio de Alimentos de 2007, como digamos que todo lo que es el mundo anglosajón establece o tiene una presencia muy directa, muy potente dentro de las instituciones que forman parte de estos convenios. ¿Por qué no, de alguna manera, formar un grupo potente en el que la legislación, la normativa, como digo, la cultura legislativa que tenemos dentro del ámbito latinoamericano e iberoamericano se ponga en marcha y tengamos que decir o tendríamos que aportar lo que nosotros entendemos como una visión internacional que afecte o que de alguna manera dé solución a problemas globales, pero desde ese punto de vista que nos identifica a todos los que estamos dentro de esta comunidad, tanto académica como política. Así que esa sería mi deseo, mi desiderata para los próximos años. Hispanos e iberos del mundo, unámonos y digamos que estamos ahí para darlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta última intervención. Yo creo que ahora sí que podemos decir que hemos cerrado el círculo. Hemos empezado con ese 130º aniversario, esa misión, esa visión, esos objetivos, con las intervenciones de don César Lincoln Candela Sánchez, con doña Cecilia Fresnedo de Aguirre, con doña Mónica Herranz Ballesteros y ahora con la intervención de doña Carmen Parra Rodríguez, y en ella hemos visto, ¿no?, la interrelación Unión Europea, Conferencia de la Haya, cómo ha ido mutando la Conferencia de la Haya, qué es lo que se necesita para adaptar para adaptar la normativa a las necesidades que se ofrecen en el día a día, y después ese relanzamiento de esa necesidad de la academia, de crear una comunidad fuerte que apueste por ser pues, más y mejor representada en la Conferencia de la Haya. Creo que tenemos exactamente 2 minutos más de tiempo. Si alguien quiere hacer un comentario final, pues bienvenido, y si no, podemos dar por clausurado esta segunda mesa de este maravilloso encuentro mundial sobre derecho internacional privado en habla hispana. De nuevo yo suscribo pues todo el agradecimiento a la organización, a todos los panelistas. Ha sido unas intervenciones fantásticas. Muchísimas gracias por todas las ideas que han lanzado en tan poco tiempo y por ceñirse al tiempo y estos imprevistos de última hora. Y de nuevo, gracias por todo.